Bueno, ¿por qué hablar de IoT? Porque realmente cuando uno se va a Wikipedia ya puede encontrar que es una palabra un tanto manida, de hecho tiene 17 años de historia, la acuñó Kevin Ashton, una persona que trabajaba en aquel entonces en Procter & Gamble, una empresa, por cierto, que nos sería bastante familiar encontrarla en un foro de marketing, y que ya nos hablaba en el 1999 de que mi lavadora, mi frigorífico podía estar haciéndome la compra, ¿no? Pues bien, 17 años después, en el CES de Las Vegas, que como sabréis es el Consumer Electronics Show, el principal evento de electrónica de gran consumo a nivel mundial, pues había una empresa, una pequeña empresa británica que se llama Smarter, que ya nos presentaba 3 productos, esto fue hace apenas unos meses, una especie de alfombrilla que puedo poner, por ejemplo, una botella de leche y en función de cómo lo voy consumiendo me lanza una alerta a mi móvil, ¿no?, para avisarme que tengo que volver a hacer la compra. O puedo acceder a través de una cámara dentro del frigorífico, a través de mi smartphone, al contenido del mismo para ver si necesito hacer una compra o tengo un detector de sonidos extraños que pueda haber en la casa. 16 años después. Pero luego realmente, cuando a uno le toca hablar de IoT, y últimamente tengo unas cuantas sesiones, uno puede ser muy vago, se puede ir a SlideShare, ya hay más de 3 millones de presentaciones que uno se podría descargar y prácticamente volver a repetir durante 17 años la misma historia. Con lo cual, mi única pretensión como responsable de estrategia, marketing y comunicación en Ericsson, que presumimos de ser, y después de haber oído a gente de BlaBlaCar, una startup de 140 años, que hemos, por ejemplo, inventado el Bluetooth, hemos inventado uno de los primeros tablets, aunque la gente no lo sabe, también inventamos uno de los primeros servicios tipo Skype, que la gente tampoco sabe, pues estamos teniendo una actividad tremendamente relevante en el mundo IoT. Y quería compartir con vosotros, a partir de aquí, una velocidad de cambio exponencial que está teniendo un impacto económico brutal. Quería compartir con vosotros también cómo se están posibilitando nuevos servicios, nuevos productos, pero ya nuevas lógicas de negocio, y hemos visto algunos ejemplos de empresas disruptoras que han venido a romper la lógica, por ejemplo, en el sector de transporte público. Quería presentaros luego muy rápidamente algunos ejemplos que estamos haciendo desde Ericsson y luego pues quería lanzaros un reto porque algunas cuestiones no somos capaces de abordarlas solos. Vamos con el primer apartado de crecimiento exponencial. Los que somos ingenieros, cuando vemos este tipo de gráficas, pues vemos que las escalas se quedan rápidamente obsoletas. Esto hay que verlo ya con una escala logarítmica porque esto crece de forma exponencial. Básicamente lo que estamos viendo es que hemos pasado 100 años desde que el señor Bell inventó el primer teléfono fijo, aunque hay quien dice que fue otra persona, pero bueno, no voy a polemizar, y había 1.000 millones de lugares físicos conectados. Hemos pasado apenas 25 años a que prácticamente toda la población mundial tenga un smartphone, y hemos visto el ejemplo de que es más fácil ya tener un smartphone que probablemente un cepillo de dientes, y prevemos que en el 2020 haya más de casi 30.000 millones de dispositivos ya con inteligencia conectados, con los que podamos interactuar y que puedan tomar decisiones. Y hay ejemplos ya en el mercado. A partir de aquí ya hay todo tipo de inflación en cifras y estudios. McKinsey dice que el impacto socioeconómico será de 11.000 billones europeos en el 2026. E.T. Kearney en Europa, y de hecho hay una gran iniciativa a nivel europeo que está lanzando la Comisión Juncker para que Europa vuelva a ganar, digamos, el liderazgo que ha perdido frente a Asia y frente a Estados Unidos, y se estima también un impacto brutal de 1 billón también nuevamente europeo de euros. También IDC nos habla de 15.000 millones de dispositivos. Pues bien, la promesa es inmensa, pero vamos a ver que tenemos que superar unos retos bastante importantes y desde luego ya nos han presentado alguno, como el tema, por ejemplo, regulatorio, ¿no? A partir de aquí, cuando hablamos de IoT, hay 2 frases que me gustan mucho. En una de las sesiones ha habido una persona de Fjord que dice que viene a decir algo así como que con IoT un producto es un servicio waiting to happen, ¿no? Y hay una frase que alguien dijo hace 2 días en otro evento en el Teatro Real de Madrid, David Rose, que venía a decir que los objetos, bajo el concepto IoT, vienen a ser avatares para nuevos servicios. ¿Esto qué quiere decir? Pues de forma cómica podemos ver, por ejemplo, este paraguas conectado que en función de esa conexión que tiene, por ejemplo, con un servicio en la nube, salta una lucecita y me dice que va a llover, que en los días que estamos teniendo en Madrid podría ser hasta bastante útil. Pero esto cuando lo estaba viendo, digo, tampoco me pareció tan original, porque Bilbo Bolsón tenía la espada dardo y que también de alguna manera la anticipaba en las minas de Moria si se acercaban los orcos. Con lo cual,
bromas aparte, sí estamos viendo servicios que no son a lo mejor tan sexys, pero que están ofreciendo un gran valor al usuario. De izquierda a derecha podemos tener, por ejemplo, un tenedor conectado que nos dice lo que estamos consumiendo en términos de calorías, una báscula que nos alerta si hemos roto, por ejemplo, la dieta que nos hemos prometido hacer todos los meses de septiembre o después de Navidades, o un glucómetro, y luego volveré a él, que podría hacer la vida más fácil a los más de 4 millones de diabéticos que hay en España. Estos son servicios ya existentes y que ofrecen cierto valor. Pero no solamente son gadgets o servicios de consumo masivo. Nosotros, que somos una empresa de ingeniería, también estamos desplegando soluciones IoT en cosas tan poco smart como puede ser, por ejemplo, una alcantarilla, donde podemos instalar sensores que nos digan, por ejemplo, el tráfico, la presión atmosférica, el nivel de contaminación, etcétera. O una farola conectada, que siendo una empresa sueca le hemos llamado Silosite porque es un concepto IKEA, no tiene impacto visual, pero dentro hay toda una estación base de telecomunicaciones, puede incorporar todo tipo de sensores para saber lo que está, por ejemplo, pasando en una ciudad. Y esto ya está siendo realidad. De hecho, ya tenemos una farola conectada a un Silosite en la ciudad de Santander, que, como sabéis, es una de las principales Smart Cities en España. Pero hay una frase que me gusta más, y me voy a parar un segundo para que la podamos tuitear, que es que bajo el concepto IoT, y hemos visto algún ejemplo, no estamos hablando solamente de servicios, estamos hablando de modelos de negocio que están rompiendo nuevas dinámicas ya existentes en algunas industrias. ¿Esto qué es? Como me preparé un poquito antes la presentación, sabía o intuía que íbamos a hablar de los Uber, de los BlaBlaCar, de los Airbnb, que tienen un impacto brutal en determinadas industrias. Pero podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando en el sector agrícola. Esta es la típica cosechadora que podemos adelantar en una carretera en Castilla, por ejemplo, al final del verano después de la cosecha. Pues bien, esta cosechadora tiene ya la capacidad de procesado de 8 PCs. En tiempo real prácticamente analiza la composición química del suelo, con lo cual permite optimizar con una resolución quirúrgica de apenas 3 centímetros dónde debo plantar una semilla y me permite tener trazabilidad de dónde ha sido cosechado, por ejemplo, ese trigo o esa cebada. Pues bien, esto está rompiendo una dinámica en un sector aparentemente tan atrasado como puede ser el agrícola, porque el mismo CEO de John Deere, uno de los principales fabricantes, que por cierto va al Mobile World Congress, dicen que ellos ya no hacen tractores, hacen sofisticada maquinaria agrícola móvil, que me permite tomar decisiones. Si nos vamos al sector aeronáutico, un ejemplo que me gusta mucho es el de Rolls-Royce. Un avión, casi de cualquier tipo, tiene unos 5.000 sensores en un motor que en tiempo real están produciendo una cantidad de información. De hecho, en un año en Estados Unidos toda esa información serían millones y millones de terabytes, con lo cual hay que irse a Wikipedia para hablar de nuevos términos como, por ejemplo, el yottabyte, que nunca me acuerdo de qué es, pero son 10 a la 24 ceros. Una cantidad brutal de información, y lo que hacen los señores de Rolls-Royce es analizar esa información y predecir cuándo ese motor de ese avión puede fallar. Y lo que hacen es vender a pérdida ese motor porque lo que optimizan es el contrato de mantenimiento del motor. Pero imaginaros, para un viajero, el impacto que puede decir, porque yo ya no voy a hacer un mantenimiento periódico del motor. Yo solamente le digo al propietario del avión, el Iberia de turno, que no voy a hacer mantenimiento porque el algoritmo me dice que la probabilidad de que ese motor falle en vuelo es del 0,00%. Pues esto regulatoriamente no está resuelto, pero esto ya está funcionando. Esto nos lleva a ver pues determinadas industrias, y hemos visto, insisto, ejemplos muy buenos en transporte público bajo nuevas ópticas, ¿no? Y un ejemplo es Nike. Cuando yo me compro unas zapatillas Nike, yo soy un mero corredor. Pero cuando yo me compro unas zapatillas Nike, me descargo una aplicación en mi smartphone, me compro el smartwatch, ya no soy un corredor, ya soy un runner. Y más si me he visto de fosforito. Porque encima comparto esa experiencia con mis compañeros. Y lo que consigue Nike no es vender solamente las zapatillas, es saber cuándo corro, con quién corro, qué tiempo hacía, dónde estaba ubicado y cómo me sentía. Con lo cual puede diseñar, y aquí estamos entrando en el terreno del marketing y de la publicidad, en otro plano en la relación que tengo con mis clientes. Ya no soy un cliente anónimo que voy a una tienda a pie de calle y compro unas zapatillas. El nivel de información que tiene Nike, y ya no es Microsoft o los Google, es brutal. O un ejemplo que me llamó mucho la atención es lo que presentó, por ejemplo, el grupo Diageo en el Mobile World Congress, un evento en el que no esperaría una marca de bebidas alcohólicas,
presentaron el concepto de botella conectada. Esa botella conectada en el tapón contiene un sensor que permite saber a alguien con un smartphone y una aplicación si la botella ha sido abierta. Y además permite tener trazabilidad sobre desde la producción hasta el consumo cuál ha sido el recorrido que ha hecho la botella. Pero es que además ese sensor es capaz de recibir información personalizada para el que va a consumir esa botella y esa información, que puede ser cómo elaborar, por ejemplo, un cóctel o recomendaciones de consumo responsable, etcétera, las puedo visualizar en mi teléfono móvil. Con lo cual, el nivel de relación que consigue Diageo, o en este caso Johnnie Walker, es radicalmente distinto. Pero también podemos tomar un ejemplo en el sector de cosmética. Esto es Filgreen, una pequeña empresa francesa que produce todo tipo de cremas y también un aparato que se ve ahí en el centro que lo que hace es mandar información sobre la piel, cómo reacciona la piel a esa crema y mandarla en remoto al fabricante para que luego también me haga recomendaciones. Puede ser un poco scary, como dirían los americanos, pero desde luego me permite tener una información más relevante y, por ejemplo, y por cierto, hacer un producto mucho más personalizado a las necesidades de la piel de una persona sin tener que ir necesariamente a un o a una esteticien. Esto ya existe. O un ejemplo en otro sector, como puede ser el de salud, bienestar, que es el de GlowCap, una empresa que está colaborando con AT&T como partner, y luego volveré a este tema, en el que ha desarrollado un concepto de recipiente en el que coloco mis pastillas, mi medicación, y me alerta si he tomado o no la pastilla, si me he pasado tomando pastillas, y no solamente es un servicio orientado a personas mayores, es que también a empresas aseguradores, por ejemplo, permite garantizar una gestión eficiente y eficaz del tratamiento que le estamos ofreciendo a esa persona. Pues bien, esto ya es operativo en Estados Unidos. Ejemplos de sectores radicalmente distintos. Esto nos lleva, por tanto, a ver los negocios o las industrias tradicionales bajo lógicas radicalmente distintas. Volviendo al sector transporte público, se han comentado algunas de las ventajas. Una a mí que me llama mucho la atención personalmente es, y os invito a hacer el experimento, pero con cuidado, intentar provocar a un taxista de Madrid. Una vez le hablé de, con todos mis respetos, de pues el servicio Uber o BlaBlaCar, que pensaba, y uno me dijo algo que me pareció muy potente. Me dijo, no, es que nosotros tenemos una banda roja que atraviesa la puerta del taxi y eso es sinónimo de calidad. Y por un lado digo, sí es verdad, los señores de BlaBlaCar, de Uber, no necesariamente pueden ofrecer un servicio de calidad porque yo si tengo un problema con el taxi me quejo en el ayuntamiento de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso deja de ser irrelevante como una métrica de gestión, porque me voy a fiar más en la recomendación de un usuario anónimo que no conozco y no me importa a la hora de prestarme su piso en Londres, como me ha ocurrido, que a lo mejor en las 5 estrellas de calidad que da el ministerio de turno o la consejería de hostelería del ayuntamiento que sea correspondiente. Con lo cual hay que mirar los negocios bajo otra lupa. IoT y 5G, que ya es la nueva ola tecnológica que ya estamos empezando a abordar y ya tenemos algunos pilotos relevantes y, de hecho, creo que España está teniendo un papel bastante protagonista en el desarrollo de esta nueva tecnología. Lo que nos promete son velocidades de acceso mucho más elevadas, y esto es generalmente el gran mensaje con el que nos quedamos habitualmente, pero también duraciones de batería de 10 años. Esto es muy importante cuando tengo, por ejemplo, un sensor en una zona remota en el metro de Madrid y mandar un técnico me va a costar más que el mismo sensor. Pues baterías ya con una duración de 10 años. La capacidad de atender multitud de dispositivos, millones. De hecho, una mera actualización de software en la antena que esté colocada por aquí cerca permitiría atender un montón de sensores y darles conectividad. Y luego conceptos como latencia, que es la capacidad o el retardo que da esa red. Y esto es un concepto muy importante porque está posibilitando nuevos casos de uso. Y un ejemplo que hicimos hace unas semanas fue una operación cardiovascular en remoto. Imaginaros a un cirujano en Estados Unidos, un paciente en UK. La capacidad de respuesta del sistema tiene que ser prácticamente tiempo real porque un milisegundo antes, un milisegundo después, el bisturí que está visualizando el cirujano en la pantalla a lo mejor ha cortado una vena o una arteria. Con lo cual, es un elemento fundamental para posibilitar, por ejemplo, también conceptos de realidad virtual, realidad aumentada, etc.
¿Qué estamos haciendo desde Ericsson? Pues, por ejemplo, con POC, que es un fabricante de equipamiento deportivo, y con Volvo, un casco conectado. ¿En qué consiste? Yo me descargo una pequeña aplicación en mi móvil, como puede ser Runastic, me coloco el casco y el sistema en la nube, cuando una bicicleta llega a un punto muerto con un vehículo que tiene el mismo servicio, lanza una alerta a los dos y al ciclista le lanza una pequeña vibración al casco. Esto que puede parecer una tontería, pero en Estados Unidos hay 50.000 ciclistas que mueren todos los años, 50.000 por accidentes de tráfico. Y en Europa el 50% de los ciclistas decimos haber tenido en algún momento un accidente con un vehículo. Con lo cual está transformando, por ejemplo, la propuesta de valor de Volvo, que presume como empresa sueca de ser vehículos seguros, y ya su lema, tienen que cambiarlo porque obviamente no es muy marketingiano, pero es Zero Kill in a Volvo Car, que viene a decir que no te va a ocurrir nada porque va a estar protegido por soluciones sobre base Internet de las cosas. Desde Ericsson, y esto es algo que estamos ya presentando en algunas ciudades, es el concepto parada conectada, ¿no? Parada inteligente. Se ha hablado mucho de servicios públicos de transporte. Pues bien, esto es una especie de kinder sorpresa porque me permite tener información personalizada al ciudadano, me permite poner sensores atmosféricos, me permite, por cierto, y es verdad, un enchufe para vehículos eléctricos, un parquímetro, con lo cual tengo un concepto de parada, algo tan tonto como una parada inteligente, que además me permite explotar nuevos modelos de negocio, suministro de energía a vehículos eléctricos, información personalizada al ciudadano, publicidad interactiva o servicios de valor añadido. Y esto lo estamos haciendo realidad, por cierto, con una empresa que conoceréis muchos, que es como JCDecaux. Pero desde Ericsson, o al menos mi visión es que aún no hemos visto nada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta era mi realidad digital en los años 80, ¿vale? Modelos de negocio básicos, interfaces sencillas, era fácil saber el tipo de experiencia que iba a tener con un determinado servicio, era todo bastante predecible, ¿no? Pero esto IoT nos lo complica enormemente. Estamos viendo mucho el potencial, siempre vamos por delante con una explosión de datos, de cifras, de impacto económico, de sensores, dispositivos, antenas, etcétera, y nos olvidamos a veces de las obviedades, y las obviedades son resolver el modelo de relación con terceros. Tenemos una solución que llamamos Connected Paper, que lo que permite es imprimir sobre una etiqueta, simplifico un poco, una batería y un circuito básico electrónico, cojo una lata de lo que sea, por ejemplo en el Carrefour, y a través de mi cuerpo haciendo de conductor, y esto os aseguro no hay ningún problema de salud, me permite leer el contenido y cruzarlo si tengo alguna determinada alergia, patología, etcétera, etcétera, etcétera. Esto funciona, lo hemos probado. El problema es que hay que dar con la clave en términos de partners, de aliados, para hacer esto realidad, porque esto viene a revolucionar el sector retail. No solamente puedo incorporar información básica de naturaleza sanitaria, salud y tal, pero es que puedo hacer una publicidad microsegmentada para esa persona que específicamente está comprando esa lata. Pues bien, entre todos los retos que tiene IoT, se ha hablado de privacidad antes, se ha hablado de seguridad, se ha hablado de encontrar el modelo de negocio, una propuesta de valor, algo por lo que los clientes finales estén dispuestos a pagar. Para mí, desde Ericsson, es tremendamente relevante el concepto de ecosistema. Y acabo con el ejemplo que ponía al principio. El glucómetro no es algo nuevo, es algo que existe desde hace 12, 15 años. Había ya un operador que lanzó un glucómetro porque en España hay 4 millones de diabéticos, una solución probada, no tenía ningún problema, si me quedaba sin cobertura, mandaba una alerta a mi médico, al paciente, etcétera, etcétera, perfectamente resuelto, pero solamente se vendieron 400 glucómetros de un mercado cautivo de 4 millones y un diabético estaría dispuesto a pagar lo que fuera, porque si no te medicas, mueres. Pues vendieron solamente 400 glucómetros porque nadie se va a comprar un glucómetro en el que ponga el nombre del operador. Se comprará si pone el nombre, por ejemplo, del Sanitas de turno. Entonces, es fundamental el ecosistema, es fundamental el modelo de relación con terceros para hacer realidad todas estas promesas que ya están llegando al mercado para conseguir esos ingresos, ese impacto socioeconómico que algunos cuantifican. Muchas gracias.